unos segunditos. Estamos grabando ya. Perfecto. Y vamos a comenzar. Bien, chicos, les doy la bienvenida. Espero que estén muy bien. Como les comenté hace un rato, tuvimos que migrar a este formato principalmente por un tema de seguridad, más que nada por el tema de lo que pueda pasar en el centro y en la zona aledaña del Duoc, así que más que nada para estar en seguridad frente a todo, que ustedes puedan también tener su clase normal, de alguna manera poder trabajar sin problema, ¿ya? Así que se generó esta clase online. De todas maneras está quedando grabada, como les dije, porque es una clase con información importante y que de alguna manera ustedes también, me interesa que a medida que vayamos avanzando ya podamos continuar con la información y con las instrucciones que van a estar en esta videoclase, ¿ya? También me va a servir para poder compartir la información con el resto de las secciones, porque de alguna manera vamos a tener que generar ciertos cambios y quiero partir con esa información. Bien, nosotros habíamos partido hace ya una semana y habíamos trabajado la semana pasada con el tema de los materiales de Revit, ya que eso básicamente nos va a seguir sirviendo dentro del detalle. Pero nos encontramos con lo siguiente y fue una de las conversaciones que tuvimos cuando vimos las licencias de Enscape que estaban por caducar. Ya la licencia de Enscape, les recuerdo que ya no existe la gratuidad para el nivel estudiante, básicamente tiene un costo anual y ese costo anual de alguna manera nosotros lo que queremos hacer es que en un futuro la escuela nos pueda aportar con esa licencia, pero eso puede demorarse una gran cantidad de tiempo dependiendo de la gestión y todo el tema. Entonces, trabajamos con las versiones de 14 días, esas versiones de 14 días ya caducaron en la sala de nosotros, caducaron hoy, de hecho, ya, no, perdón, sí, hoy, claro, ayer fue la última vez que lo ocupamos, así que de cierta forma causaba ciertas problemáticas que podía pasar. Queríamos ver si podíamos formatear el computador desde cero, frisearlo a través de CTCOM, pero los registros igual quedan, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos que pasar a un plan B, que también estaba presente dentro del tema, pero tuvimos que hacer las pruebas correspondientes dentro del detalle. Vamos a hacer lo siguiente, nosotros igual aprendimos ya a usar Enscape, básicamente lo que acaban de ver, solamente faltaría lo de video principalmente, pero los que pudieron instalar Enscape en sus computadores, si quieren seguir ocupándolo, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso es importante. Si usted quiere seguir usando Netscape porque le pareció cómodo, porque le gustó, etcétera, etcétera, sigue usándolo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero a contar de hoy y de esta clase grabada en adelante y en la sala que estamos nosotros, tanto para los que están en la 207 como en la 314, vamos a tener instalado Twinmotion, ¿ya? Estuvimos investigando durante la semana y nos dimos cuenta que efectivamente Twinmotion, si bien pertenece a Epic Games y que había un bloqueo institucional por parte de Duo con Epic Games, de cierta forma nos dimos cuenta que al tener igual una alianza con Autodesk, podíamos entrar por Autodesk a descargar este programa. Entonces lo que fue y lo que hicimos fue hacer la prueba, descargarlo, probarlo y anda re bien en la sede, no les pide licencias, pueden ocupar la versión estudiantil, obviamente tiene un consumo de recurso gráfico como todo software que ya habíamos conversado, pero lo pueden descargar en sus computadores y también lo van a tener de manera gratuita en los laboratorios, ¿ya? Por lo tanto, la clase del día de hoy, más que quiero que hagan algo, quiero que observen y después, durante el fin de semana, puedan descargar Twinmotion para poder utilizarlo, ¿ya? Es muy intuitivo, tiene ciertas similitudes con Netscape, pero también hay cierta información que es un poco diferente y hay cosas que son mejores también que Netscape, también debo reconocerlo. Yo no era un usuario de Twinmotion, yo trabajaba más con Lumion y con Netscape, pero estos días estuve trabajando con él y logramos súper buenos resultados, bastante interesantes dentro de lo que se podía lograr, que era algo que de alguna manera era impensado hace un tiempo atrás. Así que para que lo podamos trabajar sin problema. ¿Ya? Yo les voy a contar desde cero cómo se obtiene, dónde lo van a sacar, cómo lo van a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así también cuando termine esta clase ustedes pueden hacerlo, ya que están en sus computadores, poder probarlo para ver cómo corre y si de alguna manera no anda bien en su computador, ocupar el laboratorio sin problema. ¿Ya? Bueno, hoy día estaban partiendo con las gestiones durante la mañana, mañana jueves rematan el laboratorio 207 y ya viernes y a contar del lunes la 314 está lista. Debería estar lista sin problema, fue lo que organizamos con Gonzalo y con el grupo de CTCOM. Así que, por lo menos, agradezco la buena voluntad también de CTCOM y de los chiquillos que trabajan ahí, porque oficialmente, gracias a ellos, pudimos hacer estas pruebas para que funcionara también
y vamos a poder mantenernos con el software en tiempo real sin necesidad de volver a 3D Max, que era lo que yo no quería, ¿ya? Porque básicamente teniendo esta tecnología deberíamos poder trabajar sin problema. Chiquillos, voy a apagar mi cámara en un momento solamente por temas de conexión, porque de alguna forma se puede pegar, puede andar más lento, etcétera, etcétera. Partamos desde la base. Twinmotion, ¿dónde está? Bueno, para descargarlo, chiquillos, primero, para obtenerlo, vamos a tener que venir a la siguiente página. Yo les voy a dejar el enlace en el chat, pero después también se los voy a compartir. Voy a volver hacia atrás aquí. La página es manageautodesk.com, ¿ya? ¿Qué página es esta? Porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con Autodesk Studio y todo un tema. Bueno, manageautodesk.com es una página principalmente donde están todos los programas que usted tiene descargados en su cuenta. Acá tienen que entrar con su usuario, obviamente tiene que tener su usuario de Autodesk precisamente, y con su clave, ¿ya? Aquí me pide un código rápidamente que me llega por mensaje. Un segundo aquí para abrir mi teléfono. Ahí está. Ahí llegó. Este código, si lo ven, no hay ningún problema, así que yo tengo de código de acceso de inicio, así que no hay problema con eso. Ahí está. Ahí estoy accediendo y les voy a mostrar dónde está. Ya, manage.com, voy a mandarle aquí el enlace a ustedes también para que lo tengan en su chat. Ahí está en el chat, para que si quiere guardarlo en su página. Bien, yo tengo, esta es tu página que ustedes tienen, que todos tenemos por la cuenta que nos hacemos en Autodesk, y nos muestra todos los productos que tienen y el tiempo que tienen de alguna manera estos productos, ¿ya? Para comenzar, van a entrar acá donde dice todos los productos y servicios. En esta página se van a desplegar, esto está como medio lento en esta página oficialmente, pero hay que tener paciencia. Y acá, por ejemplo, están todos los productos que usted puede seguir instalando, ¿ya? Es muy parecido con la página de Autodesk Student. ¿Por qué entramos por aquí? Porque Twinmotion es un plugin, es un externo a Autodesk. Entonces ustedes van a poder buscarlo hasta que lleguen a una parte donde dice Twinmotion para Revit. Esto está en orden alfabético y van a llegar a esto. Twinmotion para Revit. Le van a dar clic en acceder, los va a llevar a la página directamente de Twinmotion. Recuerden que Twinmotion es un producto creado por Epic Games, ¿sí? El mismo creador de videojuegos, con el mismo motor de render. Aquí hay una descripción más o menos de la capacidad que tiene que tener el computador para poder utilizarlo, ¿ya? Pesa 16 gigas, así que paciencia, ¿ya? Y simplemente a ustedes para poder descargarlo le dan clic en Download y luego la instalación es normal. Siguiente, ubicación siguiente, sin ningún problema. No les va a pedir ninguna licencia, no les va a pedir ningún registro. ¿Por qué? Porque como ustedes lo están descargando desde la cuenta de Autodesk, automáticamente ese es el registro que señala y obtiene, ¿ya? Así que para que de cierta manera lo tengan presente para poder trabajar. A la instalación siempre tiene que estar con internet, obviamente mientras está descargando y luego cuando se está instalando, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Qué se les va a instalar a ustedes cuando tengan este elemento como tal? Cuando ustedes abran Revit, ¿ya? Aquí, bueno, yo aquí ya lo abrí, quizás va a aparecer un mensaje y les va a preguntar que Twinmotion quiere ser acceso de él, y hay una parte donde usted le coloca que siempre quiere que se cargue, always load, sí que aparece en inglés por si acaso, ¿ya? Que siempre se cargue, o always load, pues más que nada para que siempre se mantenga en la instalación. ¿Y dónde queda instalado? Aquí yo abrí un proyecto simplemente y lo primero que tenemos aparece un DataSmith acá arribita en Revit, que es para exportar la maqueta, que ya les voy a contar esa parte. Y por otro lado, vamos a abrir mi inicio, nos vamos a encontrar que cuando ustedes escriban Twinmotion va a aparecer Twinmotion 222.2 for Revit, o sea, es un plugin externo para Revit. Es un poco más liviano que el Twinmotion tradicional directamente desde la página, que genera una vinculación con nuestro programa, ¿ya? Para los que están llegando recién, estamos conversando que desafortunadamente no pudimos seguir renovando licencias con Enscape, así que vamos a tener que cambiarnos a un nuevo software de render en tiempo real, igual de simple, igual de fácil, y estamos ocupando esta clase para conocerlo. En la primera etapa les comenté de dónde se ubica, le acabo de dejar un enlace en el chat, lo voy a volver a pegar, manage.autodesk.com, entran con su clave de usuario de Autodesk, porque ahora hay una alianza entre Epic Games y Autodesk para poder trabajar con Twinmotion, y en esta página simplemente lo que tienen que hacer es buscar en todos los productos y servicios Twinmotion for Revit para poder instalarlo directamente.
¿ya? Es un plugin también igual que Netscape, sí, más pesado, hay que reconocerlo, 16 GB pesa el elemento, pero también trae varias información, no en línea, sino directamente en el programa. Y instala un DataSmith, que es una pestañita para poder exportar las maquetas de Revit que estemos trabajando, y también me instala un Twinmotion, ahí lo tengo, apareció inmediatamente, así que no lo voy a buscar, un Twinmotion 2022.2 for Revit. Como es una licencia educacional, normalmente dura un año y usted la renueva cada año a través de su certificado de alumno regular, ¿ya? Eso va a ser igual como cualquier Revit, ¿ya? Probablemente si usted descargó Revit a mediados de este año, les pida nuevamente ahí la renovación por agosto, septiembre, dependiendo cuándo lo renovó, ¿ya? Yo lo instalé como en mes de mayo, así que prontamente me va a pedir ahí la información. De todas maneras, siempre con Juan estamos creando material cuando pide, porque siempre cambian un poco el tema de las renovaciones. Entonces, ahí para que estén claros en caso que les falle, tratar de tener la información, ¿ya? Vuelvo a reiterar, chiquillos, es gratuito. No tienen que ingresar ningún crack, no tienen que ingresar ninguna licencia, solamente con el registro de Autodesk queda, ¿ya? Entonces, precisamente en esta clase yo le quiero mostrar cómo trabaja un poco Twinmotion para que ya la próxima semana sigamos trabajando, o sea, partamos ya trabajando en algún proyecto de los que tenemos y también de alguna manera empezar a ir avanzando, ¿ya? Precisamente como no ha pasado esta problemática con el software, yo quiero que de vuelta de Semana Santa, ¿ya? Tengamos la primera entrega. ¿Ya? Así que nos vamos a ver la próxima semana y de vuelta de Semana Santa la idea es ya, ojalá ir preparando la primera entrega como tal. Estamos un poquito atrasados, así que para ponernos a tono con eso. Bien, chiquillos, abrí un archivo de Revit, por ejemplo, una de nuestras maquetas que vamos a trabajar, y ingresé a la pestaña DataSmith. Esta pestaña DataSmith es una pestaña que instala Twinmotion. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que, a diferencia de Enscape, que habría un servidor directamente en paralelo, la ventaja que tiene Enscape, Twinmotion versus Enscape, que de alguna manera hace que esta maqueta sea un poco más independiente. Eso también nos ayuda a que no se pegue, a que ande bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde la pestaña DataSmith, nuestra vista en 3D, le vamos a dar clic donde dice Export to DataSmith File. ¿Ya? Le vamos a dar clic a este botón. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Me va a pedir guardar la maqueta en algún lugar con un tipo de archivo que se llama Unreal DataSmith. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a guardar en mi escritorio y le voy a dar guardar. Yo le recomiendo que usted haga una carpeta, que lo guarde en un lugar donde obviamente pueda tener su carpeta, si va a ser en un disco duro, en su computador, o lo va a andar trasladando en su pendrive, o después lo va a subir a la nube. Lo importante es que pueda tener la carpeta completa. ¿Por qué? Porque oficialmente, les voy a mostrar aquí rápido mi escritorio, lo que él copia es esto, que es una carpeta con los materiales predeterminados que tiene el detalle, y este archivo en blanco, ¿ya? Estos dos elementos, ¿ya? De alguna manera para poder trabajar. Entonces, esos dos archivos, de cierta forma, son los que lee Twinmotion. ¿Ya? Entonces, vamos a la vista en 3D, exportamos el DataSmith, que es la maqueta de manera virtual, y luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la búsqueda aquí, abrimos Twinmotion, yo lo tengo aquí, ahí está Twinmotion, lo abrimos, ¿ya? Y nos va a abrir de esta forma. Esto es Twinmotion. Y si se dan cuenta, nuevamente con el mismo reflejo del programa anterior, nos encontramos con un programa que ya inmediatamente veo una barra de comandos que me va a ir indicando qué es lo que puedo hacer, un fondo, de alguna manera se puede ocupar, y una base, ¿ya? Y nuevamente, muy poquitos botones, botones por acá abajo, botones por acá al medio, botones por acá, ¿ya? Otra gran diferencia entre Twinmotion y Enscape es que, como comentábamos anteriormente, Enscape guarda los elementos directamente en Revit. Este no, es aparte. Y eso por un lado también nos da ciertas posibilidades de trabajar un poco más liviano en los archivos. ¿Ya? Eso es importante también dentro de la información. Entonces, un segundo, estoy guardando el pantallazo de la lista. Ahora sí. ¿Y cómo traemos esta maqueta para acá? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a partir con los iconos de acá abajo y después vamos a subir esta flecha de acá arriba para ir conociendo. ¿Ya?
Le voy a saltar un poquito la barrida normal y tradicional de la interfaz para ir más rápido y que de alguna manera no sea tan largo la grabación del video. Entonces, vamos a entrar acá donde aparece este icono de color morado, que es una flecha, y me habla de un import. Precisamente que le dé un clic para poder abrir el archivo de vinculación de DataSmith. Yo puedo traer el archivo directamente y me lo puedo traer por geometría, un link directo si quiero trabajar con importaciones, y esto más que nada para cuando tengo archivos más grandes y más pesados, un landscape que debe ser una especie de topografías directo o una nube de puntos. Yo me voy a traer un archivo directamente como geometría para trabajar acá en el ejemplo y como lo vamos a hacer nosotros también con nuestra maqueta. Le decimos open directamente y este archivo que está en blanco oficialmente, que tiene .datasmith, es el archivo que vamos a abrir. Hay más objetos, por si acaso, que abre Twinmotion para poder trabajar, ¿ya? Damos clic, le ponemos a abrir, ahí viene una barra de opciones directamente, vamos a mantener tal cual como viene toda la información y le decimos importar. Importa la maqueta, procesa la información del data y aquí llegó, voy a hacer un poquito más atrás y acá está mi maqueta que yo acabo de traer desde Revit. Rueda hacia adelante, rueda hacia atrás, lo mismo que en Escape, aparece la información, rueda apretada es el paneo, como lo vimos también, y botón derecho es un loop round, o sea, como rotar en mi propio eje, y la órbita es con el botón izquierdo sostenido, ¿ya? Si se dan cuenta, se ve como de manera bien extraña porque oficialmente Twinmotion viene con esta base de color beige que es como una especie de terreno. ¿Se puede borrar? Sí. Si usted le da un clic, ahí está como con los bordes amarillos, se alcanza a ver ahí al fondo, y le puede dar suprimir, ¿ya? Y como se dan cuenta, el proyecto queda en el aire, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a dejar, voy a volver con control Z, yo lo voy a dejar ahí directamente y voy a bajarlo un poquito más, ahí un poquito más, por ejemplo, hasta por ahí, y después la voy a transformar en agua, ¿ya? Para que sea parte del entorno. ¿Ya? Pero esto igual se puede mover, se puede bajar como ustedes quieran y sin problema. Yo lo voy a dejar ahí simplemente, la seleccioné con un clic botón izquierdo ahí sobre él, ustedes pueden marcar cualquier elemento y aparece automáticamente con los bordes naranjos, eso es la selección, y después de la barra de órbita, al igual que en Escape, lo pueden subir botón izquierdo sostenido hacia arriba o hacia abajo o hacia el lado, incluso se puede rotar, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo de a poco dentro de ese detalle. Tenemos ya la importación. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Y aquí de alguna manera vamos a tratar de conectar lo que ya hemos hecho con lo que tiene el programa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos después un icono que habla sobre los contextos. Nosotros podemos hacer un contexto de una escena que tenga movimiento directamente, por ejemplo, tanto en vegetaciones como en personas, como en vehículos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Funciona de diferentes maneras. Tenemos también un icono de seteo, de render, de luces, de locación, de clima, ¿ya? Y también de cámara, ¿ya? Al igual como lo teníamos en Escape. Y luego tenemos un seteo para tomar imágenes 360, videos, presentaciones y para exportar, ¿ya? Pero ¿cómo partir? Si ya, profe, vinculé la maqueta, ¿cómo parto? Bueno, nosotros ya hicimos un avance con los materiales de Revit. Acá se sigue usando lo mismo. Si usted necesita modificar ciertas familias que tengan dos materiales, etcétera, etcétera, se puede mantener. De hecho, lee el material. Ustedes se están dando cuenta que lee la misma información del material sin problema del detalle, ¿ya? Lo primero que vamos a trabajar va a ser la información, por ejemplo, en estas tres líneas que tenemos acá. Un segundo, voy a cerrar mi ventana. Ya, ahora sí. Lo primero que vamos a seleccionar es en esta parte donde dice exportar, que aparece ahí en nuestra primera información. Ya va cambiando, por si acaso. Pero básicamente arriba de los iconos son estas tres flechas que están acá, que es el menú. Burger Menú se llama. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, bueno, para activar la sesión de Big Game, que no es tan necesario, si quieren de alguna mente bajar complementos de la página, si tiene alguna cuenta la puede vincular, no hay ningún problema. Para abrir, cerrar, guardar, ¿ya? Pero lo que más me interesa acá son las preferencias, ¿ya? Que tiene que ver con la configuración. Vamos a configurar precisamente la unidad. Cuando nosotros trabajamos la unidad, nosotros trabajamos en unidad, viene por defecto en metro, pero la podemos cambiar a centímetros, ¿ya? Eso nos va a ayudar de alguna manera a poder manejar las proporciones de los elementos sin problema, ¿ya? Un poco de
de control de forma de la información independiente del archivo o de la unidad que venía el archivo por defecto. Lo vuelvo a repetir. En estas tres flechitas que tenemos acá, le podemos dar clic y podemos trabajar en Preference, que son las preferencias, ¿ya? Y Build System, y podemos trabajar directamente ahí en centímetros, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a cambiar por ahora, ¿ya? Y después vamos a conocer más de esta información porque se puede bajar la calidad, se puede bajar el patrón también para que no pese tanto, lo mismo como lo vimos en Netscape para que no tenga tanto problema. Vamos con la acción. Ya, a gran diferencia que tiene Netscape versus Twinmotion es que sus componentes están ya vinculados en la instalación. No trabaja a través de un servidor. Eso es lo primero, ¿ya? Yo voy a pinchar estos árboles, voy a darle suprimir ahí para ir rellenando. Lo segundo es que, si bien Netscape tenía una lista de materiales, Twinmotion también, ¿ya? Pero la gran diferencia es que no necesito Revit para vincular a los materiales. Eso, por un lado, es una mejora, porque así no tengo que estar vagando de programa en programa para poder ir viendo resultados. Entonces, hay un icono en la parte izquierda superior, acá arriba, que es una flecha, que es muy pequeñita, pero es un menú de lo que estamos viendo. Si yo despliego, vamos a encontrar ahí, nos vamos a encontrar con un library. Y en el library tenemos materiales, vegetación, objetos, luces, que también es diferente que en Netscape, porque teníamos las luces que venían desde Revit, acá trae sus propias luces, que oficialmente no es una luz geométrica, sino es usted coloca el objeto geométrico de la luz y usted le agrega el haz de luz, ¿ya? Que es bien interesante, también lo vamos a ver después en clase. Tenemos los HDRI, que son los environment, estos envolventes que iluminan, muy interesante de utilizar. Tiene también unas librerías externas de Sketchfab y también de QuizMega, que son parte del programa. Tiene elementos característicos como persona, vehículo y también algunas herramientas demás, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto? Partamos por lo básico, materiales. Vamos a hacer una escena bien rápida. Esto sí que va a ser casi jugar a los Sims, muy similar a lo de Netscape, muy intuitivo y muy rápido. Miren, vamos a materiales, y en materiales nos encontramos con glass, metal, concrete, wood, stone, brick, y hay diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, vamos con el primero. Voy a ir a buscar un water para un agua, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscarlo, ahí está, water. Un icono tradicional, ahí está water, clic, y me muestra diferentes tipos de resultados de agua, obviamente según lo que yo estoy buscando. Los pools son piscinas, ¿cierto? River en río, lake y el lago y así. Por ejemplo, si yo considero que me gusta más cómo se ve este tipo de agua, más de océano o más clarita como esta como piscina, eso va a depender de lo que esté buscando. Simplemente botón izquierdo sostenido y lo arrastro al lugar que quiero. Por ejemplo, a la geometría que era el piso y lo suelto. Clic. Y suelto el clic. ¿Ya? Si lo quiero cambiar, simplemente lo puedo tomar, otro material, botón izquierdo sostenido y lo suelto. Clic. Suelto el clic. Nada más que eso. Y está cambiando automáticamente el material. Si se dan cuenta, ya nos encontramos inmediatamente con un resultado diferente. ¿Ya? Ya hay un movimiento, obviamente, del material. Vemos el realismo inmediatamente. ¿Ya? En Escape lo veíamos, pero estaba pausado. Aquí como que está constantemente en movimiento. ¿Ya? Consume un poco menos de gráfica, ojo con eso, ¿ya? Dentro del tema. Entonces ya inmediatamente empieza a generar información. Vamos con otro. Volvemos a Library, acá arriba. Por ejemplo, vámonos con un material, con un ground, este que está acá, que va a poder cambiar el pasto, ese pasto de Revit. Podemos trabajar aquí en modo, ahí tenemos diferentes tipos de elementos, más como para concreto y cosas así. Pero si vuelvo a ground, por ejemplo, aquí a naturaleza, tenemos diferentes tipos de pasto. ¿Ya? Para mí siempre el pasto nunca va a ser como una cancha de fútbol, siempre tiene ciertas irregularidades, por ejemplo este. Entonces, botón izquierdo sostenido, lo arrastro y lo suelto a la geometría. La geometría se pone amarillo cuando dice esto es lo que quieres seleccionar, suelto. ¿Ya? Y ahí automáticamente voy a pinchar afuera, otro elemento. Tenemos el pasto en ese punto. No estaba seleccionado, se veía más chico. ¿Ya? Si considero que este material, porque este es el que acabo de colocar, está muy pequeño, voy a colocar otro por ejemplo ahí, muy pequeño, fíjense que acá abajo me aparece la escala del material. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Me puedo acercar un poco y con esta barra, botón izquierdo sostenido sobre ella, la pueden empezar a agrandar o achicar para ver la proporción. ¿Cómo saber
qué medida es la que necesito, no hay una forma de saberlo, es simplemente visual. Ustedes pueden ver ahí que se ve muy pequeño, muy repetitivo, pareciera como que no es muy real, entonces podemos ampliar la escala. Y ya de esa forma tenemos la información sin problema. Entonces, ahí ya tenemos un detalle un poco más amplio dentro de la información. El reflection que tenemos acá es la reflexión, que es cuánto brilla el material. En el caso que el pasto obviamente no brille, yo puedo bajarle la reflectancia para que no brille dentro del elemento. Ahí se alcanza a notar como un poco el brillo, donde está el cielo, ¿ya? No debería brillar, es totalmente opaco porque es tierra, principalmente. Este elemento que está acá al lado es bien interesante, es que el material se moje cuando en la escena está lloviendo, ¿ya? Así que dejémoslo activo porque cuando el realismo está directamente. Y también igual se puede cambiar un poco el tono de color, pero en estas que son como textura no es tan necesario, pero cuando ustedes quieran cambiar color, se puede. Hay menús un poco más aquí trabajados como en los mods de textura, opacidad, luminosidad, esos están acá, siempre para volver y marcar el icono completo ahí. Hay unos more acá abajo, por ejemplo, el more de escala, para ver si hay una escala directamente. Si usted lo quiere rotar, ahí vamos a aplicarlo con otro material también, para que se pueda aplicar. Entonces acá vuelvo a materiales y, por ejemplo, ahora voy a colocar algunos elementos acá en mi arquitectura. Por ejemplo, vamos a entrar acá a la madera, vamos a buscar una madera, siempre vamos a tener ahí la información. Vamos a marcar esta madera y la vamos a colocar en esta familia ahí directamente a la información. ¿Ya? Un segundo y vamos a activar aquí esta opción de aplicar al objeto, ahí directamente para que sea solamente en un elemento. ¿Ya? Ahí por ejemplo. ¿Ya? Yo tomo esa cara, pero eso también tiene que ver con el contexto de la familia. ¿Ya? Por ejemplo acá. Entonces, esta madera está muy pequeña, perfecto, la vamos a agrandar, pero me gustaría que ojalá se viera de manera vertical, no de manera horizontal. Entonces, ¿cómo lo hago? Si entro al More, que está acá abajo, lo puedo rotar, pueden mover la barra o se pueden casar con el número automáticamente, 90 grados. Ella se alcanza a ver. Para volver ahí, voy a marcar acá arriba el material ahí y vuelvo a la escala. Voy a ampliarlo un poco más, ahí máximo 10, sea más o menos proporcional dentro del detalle. Entonces tenemos ese resultado. ¿Se fijan? Ahí podemos cambiar sin problema. Otro material, puedo venir, por ejemplo, vamos a poner unas tejas, ahí está, roof, y por ejemplo, vamos a cambiar a estas tejas asfálticas, por ejemplo ahí, suelto, simplemente con arrastrar, nada más que eso. También está al revés, está muy pequeño, voy a hacerlo primero, ampliar la barra hacia arriba, ahí está, y creció, y para rotarlo en el More acá abajo, para rotar. No vamos a alcanzar a ver toda la herramienta, obviamente hoy día en esta grabación, pero después la idea es que ustedes también lo puedan ir aplicando. Y ahí tenemos un resultado que ya fue cambiando. Entonces, colocarle materiales va a ser así de sencillo. O trabajamos con los materiales de Revit o trabajamos con los materiales de Enscape. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahí después vamos a ir viendo ciertos detalles con los materiales. Por ejemplo, tenemos igual diferentes tipos de elementos. Hay bien interesante, hay plásticos, ya hay ladrillos, hay metales, ya hay materiales que están bien trabajados. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, estos wall covering principalmente son como accesorios para los muros. El muro, en este caso, por ejemplo, con algún estuco o cierta información, incluso hasta cuando está en construcción. Ahí está, por ejemplo, cuando está con la plancha de yeso cartón y uniendo las imperfecciones. Entonces, de alguna manera, hay varias información como tal. ¿Ya? Tenemos eso, tenemos elementos de cielo, tenemos grilla. Esto es interesante porque hacer un material así con transparencia, de alguna manera podemos lograr todo lo que tenga que ver una malla. Por ejemplo, ustedes que están haciendo equipamientos después con alguna malla microperforada, lo podemos trabajar de acá sin ningún problema. Y así hay diferentes elementos de fabricación, neones, ya agua, translúcido. También se puede agregar imágenes de video, ¿ya? Eso es principalmente una imagen que puede ir a una televisión, ¿ya? Que de algún lado es más sencillo dentro del detalle. Bien, ¿qué más tenemos en la library? Por ejemplo, tenemos la vegetación. Algo clásico que ya conocemos de Netscape, aquí funciona de la misma manera. Pero tenemos landscape, que principalmente son diferentes entornos. Partimos siendo un entorno como una base, pero ustedes pueden crear un nuevo landscape, un nuevo entorno topográfico, ¿ya?
Los trees, que en este caso son los árboles, vamos a seleccionar árboles y simplemente lo mismo, se arrastra y se suelta. Lo bueno de alguna manera que podemos ir logrando que este árbol puede reconocer altura y ustedes lo pueden ir girando. ¿Cómo lo giro? Ojo, de la misma forma que ustedes hacían en Escape, pero automáticamente me aparece cuando recién lo ubico. ¿Ya? Ahora, si ustedes le da un clic después al elemento, también va a aparecer. ¿Ya? O sea, automáticamente va a ser algo que me va a estar ayudando sin problema. ¿Ya? Eso es interesante también de ir trabajando. Vamos a colocar algunos árboles acá, uno más aquí amplio para poner en este lugar. ¿Ya? Sí, obviamente hay un límite, no son muchos los árboles, pero también aparece esta silueta para poder reconocer el espacio dentro de la información. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos algunos árboles, vamos a ir rapidito, son árboles y arbustos, por si acaso. Probablemente aparezca un arbusto más abajo, vamos a colocar uno más acá también, ¿ya? Para poder ir rellenando. Si se fijan, el resultado es igual de interesante como lo vimos hace ya, aquí están los arbustos, hace ya unas semanas con el otro programa como era Enscape. ¿Ya? Clic y arrastro, clic y arrastro. También se puede trabajar la escala de los elementos como desde el centro. Si por ejemplo esa planta la quiero más grande, botón izquierdo sostenido desde el centro, ¿ya? Y puedo trabajar su escala. También puedo trabajarla desde acá, ¿ya? Directamente. ¿Ya? Y esto es un poco como si quiero teñirle, no es tan común, pero si quieren teñirle a cambio de hoja o cosas así, es interesante. También viene con un efecto activo, que es el viento. ¿Ya? Al igual que en Escape, los elementos tienen viento. Cosas interesantes que aparecen acá, por ejemplo, rocas, ¿ya? Por ejemplo, estamos haciendo aquí este proyecto y acá se ve algo muy extraño ahí en el rincón, metamos algunas rocas. Vamos a meter algunas rocas ahí en la orilla, por ejemplo ahí, directamente, una más acá, vamos a ocupar otra por aquí, como para poder ir graficando este entorno, que de alguna manera, ahí, de alguna manera cambie lo que estamos haciendo, como para que no se vea tan cerrado ahí en ese sector y podamos de alguna manera ir obteniendo mayor realismo. Ahí, ¿qué nos parece? Vamos generándole un par de detalles. Vamos a poder mover esta, por ejemplo. Vamos a rotarla desde ahí y tirarla un poquito más atrás también para que no se vea como el recorte. Eso igual va a depender de la cámara, pero así, de cierta forma, podemos trabajarlo sin problema. ¿Ya? Ahí me reconoce caras, por si acaso, como está en una diagonal, me reconoce caras. Pero ahí tengo ahí ya un elemento que, si pongo, por ejemplo, después una toma desde acá, se va a ver bien interesante cómo la piedra, la roca, cumple una función. ¿Se fijan? Se ve bastante interesante y bien bonito dentro de todo. ¿Qué más tenemos acá en Library para ir utilizando? Bueno, tenemos objetos. Podemos ocupar las familias de Revit también, vincularlas con materiales, pero también podemos ocupar objetos. Por ejemplo, objetos de casa, tenemos objetos de living, objetos de cocina, del baño, de las piezas, de la oficina, del gimnasio, ya de las exteriores, ¿cierto? Y diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, acá también tenemos unos juegos, algunos accesorios. Vamos a tratar de utilizar, como estoy trabajando en un exterior, algunos accesorios exteriores. Por ejemplo, aquí podemos arrastrar aquí este hay que descargarlo. Todos los que tengan flecha de descarga necesitan vincularse a Epic Games para poder descargarlo. Y así no va a poder. Ver aquí. Estos también. Hay algunos que están libres, no todos. Vamos a ir por los clásicos. Vamos a ir aquí al, por ejemplo, hay una parte exterior. Déjenme verlo rapidito. Objetos City. Ya, bancas. Estos son más rápidos porque ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, una banca. Vamos a poner una banca ahí. Quizás buscar otro elemento, una banca de madera, a colocarla acá. Que la gente ahí se siente el exterior. Ya. Y así vamos alimentando elementos. Tenemos aquí estos balls que son más que nada de balaustro y también algunos que son iluminados. Una fuente. Ya estoy con puro elemento exterior, por si acaso. Y ahí, por ejemplo, voy a colocar este y voy a marcarlo. Solamente con darle un clic se coloca el contorno naranjo y ahí pueden, cuando toco la órbita simplemente con el mouse, puedo darle 90. ¿Ya? Y ahí de alguna manera me ayuda inmediatamente a poder cambiarlo. ¿Ya? Como de posición, de giro. Yo ahí creo que por un lado aquí ya empieza como a mejorar
la productividad de la ayuda del programa al momento de moverse y todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Bien, pueden colocar lo que ustedes quieran. Recuerden que esto tiene que ver con un poco la creatividad y el ambiente de lo que está. Ahí tenemos unos tachos y solamente me metí a los objetos de ciudad. ¿Ya? Entonces, si tiene un living, tiene todos estos elementos, ahí tiene la silla. Si tiene una flecha de descarga, es que tiene que iniciar sección para poder descargarlo. ¿Ya? En Duoc no van a poder activar el Epic Game, porque hay un bloqueo con Epic Game. ¿Ya? Eso es un tema, pero después obviamente en su casa lo va a poder hacer sin problema y cuando ya quede cargado va a pertenecer. Objetos, como les decía, ahí tenemos puertas, tenemos, bueno, elementos de agua, más que nada como si quieren rellenar algo, un sector de piscina y cosas así, partículas, si quieren hacer alguna fogata, hay fuego, humo de colores y varias cosas así de animaciones bien interesantes, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Que vamos a ir complementando, características, por ejemplo, tenemos personas animadas, esa es la gran diferencia en Escape. Tenemos estos personajes, vamos a ver si encontramos algún grupo, estos son todos individuales, ¿ya? Pero por ejemplo, ya vamos a colocar un par, para que ustedes los vayan conociendo, tienen todos nombres, así que automáticamente lo van a visualizar. Ahí está Alex, vamos a colocar a Sanai, y obviamente los pueden rotar, los pueden girar sin problema, ¿ya? Acá, por ejemplo, también pueden, de pose, ¿ya? Pose de humanos principalmente, por ejemplo, si necesitamos gente que esté en el verano, porque como hay agua, por ejemplo, que esté aquí una persona saliendo del mar, del agua, vamos a entrarle un poquito, sí, está ahora como flotando en el elemento, ¿ya? Escape ahí. Y acá simplemente lo que voy a hacer es introducirla ahí desde la... de ahí, como si estuviera en el agua, ¿ya? ¿Se fija? Entonces podemos traer diferentes personas, vamos a quedar ahí una familia también ahí, que esté caminando por el terreno. Esas son quietas, no son animadas, si se dan cuenta las que son de pose. Pero si entran, por ejemplo, a animadas, van a encontrar todos estos elementos que ya vienen por defecto. Recuerden que si tienen una flecha, de alguna manera los van a tener que de cierta forma descargarla, ¿ya? Pero igual con el material que tenemos funciona, si no es tan necesario. También hay grupos, porque una vez también da lata ir uno por uno, ya, si te da lata ir uno por uno, perfectamente podemos venir y colocar quizá un grupo. Voy a colocar un grupo acá, ahí, este lo vamos a borrar porque es simplemente una silueta, ahí, y ahí están conversando. Hay que tener ojo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas animaciones, ahí vamos a colocar este grupo de niños, este parece que siempre me pasa que lo ubico, por ejemplo, voy a meter ahí. Ya, esto lo hay que tener cuidado con las animaciones, hay que tener ojo siempre dónde van a ir las personas, ¿ya? Ahí me tomo más arriba, lo vamos a bajar un poco, ahí ya, ahí está el piso. Ya, ahí están, obviamente se ven como si estuvieran jugando, pero mira el niño que va con el avión, ya, para que no pase eso, de alguna manera tenemos que siempre estar visualizando el lugar donde va a estar o donde van a estar las personas. En este caso me conviene quizás mejor mover estas personas más atrás, ahí, vamos a mover más atrás ahí, y estos niños que abarcan más espacio por cómo juegan ahí, tratar de moverlo más allá. Eso es al ojo, ¿ya? No hay una técnica como tal. A lo que sí podría ir quizá otro evento. Ahí están como más o menos. Bien, hay de todo. ¿Se fijan? Hay de todo en ese sentido dentro del detalle. Animales, nunca he colocado animales, pero hay animales también ahí que puedan colocar sin problema al momento de trabajar, pájaros, peces, y para que también obviamente tenga un poco de vida la parte del agua. ¿Ya? Hay sin problema dentro del detalle. Tenemos también algunos elementos que están obviamente como automóviles, vehículos, igual como lo vieron en Escape, ¿cierto? Tenemos auto, ya este auto de alguna manera lo mismo, lo arrastro, me reconoce su entorno sin problema. Vamos a poner ese por aquí. Se fijan dentro de lo que está. Ya, este sí tiene un cambio, a diferencia de lo
que es Enscape, por ejemplo, de poder cambiarle el color. Por ejemplo, ahí podemos cambiar los diferentes tonos. Si lo quieren de otro tono oficialmente el automóvil, se puede cambiar. Esto yo de alguna manera encuentro que le da un plus, porque por ejemplo si hacemos un estacionamiento no tenemos que estar peleando con el mismo auto, con el mismo tono y con la misma información. Eso nos ayuda, ¿ya? Entonces igual por un lado sí tiene ciertas mejoras que lo que ya veníamos trabajando anteriormente, ¿ya? Eso igual por un lado mejora ciertas cosas que podemos generar. Bien, y ahí tengo que se dan cuenta una ambientación ya de un sector con respecto a elementos, entorno y todo eso. ¿Hay más cosas? Sí, hay más cosas. Búsquenla, traten de utilizarla, traten de ambientar ahí como de cierta forma se vea bien interesante el lugar, la toma, el video, la cámara del proyecto. Por ejemplo, ahí hago un render ya, automáticamente el lugar se ve bien interesante por el agua, por el sector, por lo que estamos visualizando. ¿Ya? Bien, bien bonito también como resultado. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos elementos. Vamos a seguir viendo cosas después en clase para el tema de la librería, pero son como las condiciones más rápidas que generemos. Bien, cuando ya tenemos un elemento ambientado, pasamos directamente, aquí voy a mover este loco, está muy, se ve muy enterrado ahí. Esto es lo bueno, que lo tomáis desde el punto y te vuelve a reconocer el lugar de ubicación. ¿Ya? Así que eso también es bueno por esa parte. Voy a correr mi Zodiac. Ahí. Vamos a verlo un poco ahí para que no. Ya. Ahí. Entonces tenemos ya una escena para poder trabajar. ¿Cómo renderizo? ¿Cómo hago videos? ¿Cómo genero información? ¿Cómo guardo? ¿Cómo exporto? Y ya con esto ya estamos ya terminando, chicos, así que para que ustedes también puedan empezar a jugar. ¿Cómo controlo el clima? ¿Ya? Eso también es interesante. Por ejemplo, venimos a la primera pestaña, esta es la de importación, cuando trajimos la maqueta, esa no la movemos, la mantenemos tal cual. La segunda tiene que ver con el contexto, ¿ya? Y esto es para hacer otras cosas que después lo vamos a ver en clase, que principalmente yo puedo generar un path, que es un recorrido, para que personas, por ejemplo, caminen. Ya voy a hacerlo bien rápido acá, por ejemplo, a un path y le digo, de aquí, se me sale el mono, el contexto, ahora sí. Es como para darle movimiento más que nada. Ahí está buscando una ubicación. Y les quiero mostrar este que no me quiere funcionar aquí en el sector. Así lo hago por acá. Que no moleste tanto. Ahí te tengo que agarrar el lápiz. Ahí está. Este. Y le digo, por ejemplo, de aquí a acá. Esto es, por ejemplo, cuando hagan ciudades, cosas así, funciona muy bien. Y ahí, por ejemplo, ahí. Si lo alcanzan a ver, voy a escapar ahí. Tengo esos 3 puntos. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que hacen esos 3 puntos? Yo puedo controlar la cantidad de personas, puedo elegir las personas que pasan, de qué estilo son, y por ejemplo acá voy a ampliar el ancho, no sé si alcanzan a notarlo, empieza a caminar una densidad de gente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una calle y hacer esto mismo con automóviles, o un paseo, y empezar como a colocarle gente que va a empezar a aparecer y a caminar de la nada, y va a haber movimiento dentro de la escena. Si ustedes no quieren que caminen o que caminen hacia el otro lado, se puede invertir. Si no caminen, que estén parados. ¿Ya? Pero eso es más que nada como pasó una escena. Es un random de lo que generen. Entonces ustedes pueden hacerlo con las personas y lo voy a... Vamos a borrar este punto y este punto. Ahí, listo. Lo voy a hacer de nuevo. Principalmente un contexto para ambientar. ¿Ya? Eso hace que igual se ponga un poquito más pesada la maqueta. Pero por ejemplo, path y voy a ocupar vehículo. Esto es interesante. Tomo el lápiz cuando tengo una calle. Por ejemplo, si esto fuese una calle, le digo de aquí a acá. Ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué calcula él? Empieza a calcular los vehículos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vuelvo al pad de este vehículo. Me falta aquí apretar el escape. Ahí sí, listo. Entonces acá, por ejemplo, ahí solo una línea, 2 líneas de auto, 3 líneas, dependiendo la calle que tenga. Ya, si son 2 sentidos, también. Obviamente acá serán unos por el agua y unos por arriba, porque es un lugar que no corresponde, pero para que ustedes lo vayan viendo.
¿ya? La densidad, si quiero que sean menos autos, más autos, la velocidad, ¿ya? Directamente. ¿Ya? Y aquí también es por donde quieran manejar, por el lado izquierdo, por el lado de este es el tráfico, pero ya no influye mucho. Ya si van hacia el otro lado, se fijan, también es interesante de trabajar. Entonces, claro, si tenemos una calle que está a un costado del proyecto, perfectamente podemos colocar esos dos puntos de exploración simplemente del pad y ustedes tomar el render de más atrás y se va a ver como si, obviamente ahí tendría que estar más cerca, que no se note el punto de salida, como que los autos se pierden nomás en el contexto, entonces como que vemos que algo está pasando allá, ¿ya? Eso sí es diferente, ¿ya? Que de alguna manera no lo teníamos antes en el elemento. Sí, tengo que reconocer que consume mayor recursos, porque como hay viento, ya tener estos pads, y lo vamos a suprimir, listo, también de alguna manera consume muchos recursos. ¿Ya? Se puede hacer con gente, se puede hacer con automóviles, se puede hacer con bicicletas también, ya ahí vamos a ir viendo dependiendo para los videos. Más me interesa que cuando lleguemos a esa etapa de video aparezca como este tipo de información y que tengamos un buen resultado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Ahí también después vamos a ver contexto todo lo que funciona con la vegetación, porque uno puede tener un terreno y si yo no quiero este terreno, quiero algo más pintado, yo puedo pintar un sector. Así como que acá quiero tierra, acá quiero pasto, acá quiero arbusto, acá quiero árboles, muy interesante dentro de. Vamos al siguiente icono que es el setting. El setting habla del render, ya que automáticamente cuando yo le doy un clic me muestra dos configuraciones. La primera el GI, que es el Global Illumination, que es cuando rebota el rebote que hay a los interiores de los recintos. Si usted se da cuenta, muchas veces estamos en un recinto donde el sol solamente por rebote entra al recinto y se ve iluminado. Ya, si eso estuviera apagado, se vería así. ¿Se da cuenta? No entra mucho la luz adentro. Ya, pero normalmente tiene que estar encendido, así que no hay mucho que hacer. Puedo controlar el nivel de sombra, si encuentro que está muy oscuro mi render, puedo aumentar esa distancia de sombra, ya, para que obviamente no hay nada de sombra y hay que aumentarlo un poco para que tenga ciertos elementos sombreados. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer acá? Me devuelvo con este, por si acaso. Aquí vuelvo a setting. Ya, estoy con render. Por ejemplo, tengo también el lighting, que es la iluminación. Acá tengo, por ejemplo, un environment, que lo vamos a ver en una clase, que es para cambiar el fondo, pero es un fondo iluminado. Ojo, no es el fondo de lo que ustedes están viendo atrás. Eso se va a cambiar después. Tenemos la exposición, que es para aumentar la cantidad de luz al render que nosotros vamos a generar. Por ejemplo, ahí, si le quiero bajar un poquito la intensidad, si quiero regular el balance de blancos, entre más arriba es más cálido, entre más abajo es más frío, ¿ya? La intensidad del sol llegue diferente a la cantidad de luz que está en la escena. Ahí, por ejemplo, para que se vea un poco más celeste el cielo en la parte superior. La intensidad de la luna cuando el render está en este caso en horario nocturno, que después lo vamos a ver. Y la luz ambiental, que también tiene que ver con el rebote. Fíjense en las orillas, cómo alcanza un poco a brillar por la esquina. Es bien interesante los controles que tiene también de esta intensidad. Sigo con el seteo. Sigo con el seteo directamente. Ahí está el seteo. Voy con Localation. ¿Ya? Este se demora un poquito en cargar al principio. Hay que tratar de tener una buena conexión. Me busco un lugar. ¿Ya? Yo me puedo mover si quiero. Por ejemplo, acá estoy en un lugar de Europa en este preciso momento. Pero, por ejemplo, si yo quisiera llevarlo a Chile, podría llevar el punto de orientación y ahí automáticamente miren cómo cambió el sol. ¿Ya? Me lo busca inmediatamente según mapa. Por ejemplo, voy a dejarlo en Santiago. ¿Se fijan? Automáticamente ahí lo puedo buscar por nombre, por si acaso. Y cambia inmediatamente la posición del sol que había al principio. ¿Ya? Y luego me da el seteo de la hora, ¿ya? Igual como lo teníamos antes, fíjense automáticamente cómo baja el sol, por ejemplo, ahí. Yo estoy a las 7 de la mañana y baja el mediodía, 13, 14, 15 y cambia, y ahí ya es de noche. Ahí son las 20 horas. Este no da la vuelta, ojo, como el otro. Allá son las 23 horas y fíjense que igual hay una iluminancia del render nocturno, ¿ya? Eso se da principalmente por esto que tenemos acá en el anterior, era este, ¿ya? Que es esta luz, ¿ya? Porque oficialmente debe estar la luna por ahí. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las luces? Está encendida hasta las luces del entorno. De andar la luna, en algún momento va a aparecer, ¿ya? Pero puedo trabajar esa intensidad, ¿ya? Dentro del detalle. Vamos a bajarle un poco ahí. Después en la semana nos vamos a meter con esas luces. Fíjense cómo reaccionan las luces. Yo encuentro que se ven más interesante que lo que veíamos viendo del Escape. Ya, volvemos acá.
al Localation estábamos de noche, vamos a levantar un poco. A mí me gusta más este atardecer que tiene Twinmotion que el que hace oficialmente este como arrebol que genera, bien interesante de tonalidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dejarlo en ese tono, ya puedo dejar en esa hora, cambia también según el mes, ¿ya? Recuerden que el sol va girando, así que de cierta forma hay un giro ahí también de ubicaciones, de entorno. El norte, lo que vimos la semana pasada también es que también se puede hacer, se puede generar un cambio ahí, por ejemplo, si lo quiero más hacia el frente del proyecto, ¿cierto? Hay más de atardecer para poder optimizarlo. ¿Ya? Ahí se ve como muy naranjo, ahí ya no tiene que ver con el sol, ojo, ahí tiene que ver directamente, y eso después vamos a ir regulando con el balance de blancos, por ejemplo, para que de alguna manera ahí se vea tan naranjo. Ahí lo regulé, ya quizá bajarle un poco la intensidad del sol y varias cosas que podemos ir viendo con el tiempo a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Y acá tenemos también el background, que esto ya sí es la diferencia, que de cierta forma tenemos la posibilidad de venir y de cierta manera poder regular lo que tenemos al fondo. Podemos rotarlo, ahí lo van a ver que se puede rotar automáticamente lo que estamos viendo. Si ustedes quieren de cierta manera considerar la información, pero también de cierta forma generar la información del detalle. Un segundo. Aquí tenemos el picture, que son las city, y podemos cambiar diferentes. Por ejemplo, este town que está acá. Aquí lo único que después vamos a ir viendo es si podemos agregarle una, ¿cómo se dice? Una foto de nosotros, una foto de un entorno que queramos poner nosotros, que también tiene una cierta alternativa, ¿ya? Ahí para poder ir conociéndolo. Pero eso puede cambiar sin problema, ¿se fijan? Ahí tenemos entonces el locality. Y acá ya comienza un poco la fiesta de diferencias con el Escape, que es por ejemplo el clima, ¿ya? Las estaciones del año. Tiene un regulador de estaciones, algo que obviamente va a depender mucho del lugar y de ciertas condiciones que igual son interesantes. Esto funciona así. Acá tengo sol, hay que tener buen ojo acá, no sé si en la grabación se va a ver bien, voy a tratar de ampliar más acá. Mover esta barra un poco más acá y empieza a aumentar las nubes, ahí se empieza a nublar, ¿ya? Porque está acá, es como más de verano, pero por ejemplo si quiero un poquito de nube, ahí está con nube, ¿ya? Y se empieza a humedecer el clima, no sé si alcanzan a notar que está como medio manchado los exteriores, y por ejemplo ahí, no sé si se alcanzan a notar en la grabación, está lloviendo, ¿ya? Ahí comenzó a llover. Y de alguna manera se empiezan a mojar los materiales, que es lo que yo les comentaba hace un rato. ¿Ya? Si pasan de esa allá, fíjense que allá se oscureció totalmente, no es que se haya oscurecido el día, el horario, no, está totalmente nublado y hay una tormenta tropical tremenda en no sé en qué sector de Santiago estaba haciendo esto, pero genera así. Y cuando pasa al otro lado, vuelve a la normalidad. ¿Ya? Es un regulador súper extraño, pero bien particular. ¿Ya? De un elemento a otro y trabaja muy bien con la partícula. Y esto es lo otro también que es interesante. Vamos a darle un poquito más de nube, me gusta que sea un poquito más nublado. Y el de al lado tenemos otra sesión que tiene que ver con, ya acá obviamente en Santiago es medio complicado, pero noten los árboles. Fíjense en el árbol de la izquierda. Cuando lo empiezo a mover, empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y empieza a dejar de ser verano. Ya, y acá es una locura. Acaba de nevar, tengo gente en el agua, sí, todo ese contexto también interesante, pero fíjense, lo que está blanco no es que oficialmente cayó nieve, eso es lo que pasó acá, fíjense las hojas como caen, entonces, la verdad, yo encuentro que aquí Twinmotion de alguna manera se saca un 7 en ese sentido de realidad de lo que se puede lograr, ¿ya? Bien interesante. Ahí más allá, miren, ahí aumentó la nieve. Por ejemplo, si tienen que hacer un elemento y está justo en la mitad, ya está full nevado, bien interesante el resultado dentro de lo que estamos viendo, etcétera, etcétera. Entonces, miren, después pasamos a otro lado y vuelve normal, ¿ya? Entonces, para que se aventuren, o sea, yo sé que quizás no va a caer nieve en el proyecto que tengan, pero quizás sea bonito dejar un tipo de proyecto.
Tenemos también el ground, que oficialmente es la frondosidad del árbol. El árbol cuando recién está, por ejemplo, ubicado, plantado, y cuando empieza a tener mayor frondosidad y crece, lo abre, todo un tema a través del tiempo. Muy interesante herramienta también. Efectos, tenemos efectos de viento, efectos de dirección, smog, si quieren ponerle smog al fondo a la ciudad y no abruma principalmente, estas partículas que existan o no existan, si yo quiero, el océano, ¿ya? Por ejemplo, esto también es interesante, que vayan más olas, miren, ahí aumentó el flujo del agua, se fue, nos inundamos un poquito ahí. Todo el aspecto referente al océano también, si es que están en un proyecto que esté cerca del mar. Bien interesante el resultado de los efectos también ahí que tiene Twinmotion precisamente. Ya tenemos las estaciones del año, tenemos la cámara también, donde puedo regular la misma distancia focal que habíamos visto hace un tiempo atrás también en Escape. Ya la información, por ejemplo, del depth of field, que oficialmente es como el rango de imagen, cuando hay elementos que están muy cerca, muy lejos. Esto se puede regular, ¿ya? Esto hay que jugar con eso, y con la apertura, esto es más de cámara, ¿ya? Por ejemplo, es como para desenfocar cierto espacio. ¿Ya? Esto a mí también me falta controlarlo, pero creo que se puede hacer así, como en enfoque. ¿Ya? Pero bueno, va por ahí también la información. ¿Qué más tenemos acá? Y otro elemento, las luces también, para que de alguna manera hagan los efectos, con efectos visuales también, con gradientes, filtros, y así vamos a ir aprendiendo otras cosas más que está acá, que más que nada es como un caché al render. ¿Ya? Todo eso tiene el setting. ¿Ya? O sea, tiene las luces, tiene la locación, tiene el horario, tiene una época del año que también es interesante, el comportamiento de los árboles, el viento, todo lo que vimos recién es bien interesante en resultado. Y luego tenemos ya la parte final, media. ¿Qué es media? Por ejemplo, este es el render que yo quiero sacar, quiero esta foto. ¿Cómo la guardo, profe? Entro a media y le digo image. Clic y le pongo más. Listo, ahí está el primero. Vuelvo nuevamente al icono de media. Por ejemplo, me puedo cambiar de sector, voy más acá. Ahí tengo activado el enfoque. Para salir de acá. Para salir de acá, aquí, quit modo media. Listo. Tengo activado el enfoque ahí que me quedó de la cámara. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, si quiero otra imagen, por ejemplo, me gustaría tomar un render desde acá, desde este sector. Ahí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, este sector de acá. Mira, todo el reflejo del sol ahí arriba. Ya. Ahí, por ejemplo, y le digo save, pum, y lo guardo. Ahí tengo ya 2 renders para guardar. Si quiero cambiar el horario, voy a cambiar el horario y cambio directamente la información sin problema. Pero estas imágenes ya quedaron guardadas. ¿A qué me refiero? Que si vengo acá, por ejemplo, salgo de este modo y digo, ¿sabes qué? Me gustaría quizás tomar una foto más así, un poco más cercana, así como desde este punto de vista hacia el horizonte, allá. Así, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Pero en otro horario. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense que si vuelvo acá, simplemente, y juego con el horario que estamos trabajando, por ejemplo, supongamos que en este horario, ahí, por ejemplo, vamos a verle el norte ahí. Y ahí, por ejemplo, y quiero guardar eso, simplemente voy a media, a imágenes y guardo. ¿Y qué pasó con los anteriores? ¿Se guardaron o no? Sí, quedan acá. Y acá sigue con el seteo. O sea, es como que la cámara igual guarda el horario, como lo habíamos visto también en Escape. Así que no hay ningún problema con ese resultado. ¿Ya? Si vuelvo nuevamente a media, y aquí les voy a mostrar algo que no alcanzamos a ver con el otro programa, por ejemplo, los videos. Entonces, ustedes pueden entrar a video, estoy en media, ahí me voy un poquito más atrás, video. Entonces digo, este es el primer patrón de video, clic. Entonces, después ustedes, por ejemplo, se pueden mover más al lado, ahí están girando, 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 por ejemplo, hasta ahí, y guardan nuevamente ahí con el signo más. Ya. ¿Y qué pasó ahí? Automáticamente, miren, si ustedes aquí le dan play, lo que me acaba de guardar es este movimiento. O sea, le digo, de dónde parte hasta dónde termina. Y ese movimiento es el que se graba como video. Es así de rápido y así de simple. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a ir clic y suprimir, vamos a borrar. Esa es la primera posición, crear video. Ahí parte, es el primer elemento. Vamos a hacerlo
acá arriba así como con un giro más extraño ahí, hasta acá por ejemplo, y le vamos a dar uno más, y después que baje, y llega acá, otro más, ¿ya? Le ponemos play, y me muestra de aquí para acá. Se puede regular el tiempo, se puede regular la posición, todo lo que podemos hacer, podemos ir grabando estos elementos que después obviamente podemos generar sin problema. Entonces, en media tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos fotos panorámicas también que las vamos a ver, fases y presentaciones, que son de otro tipo. ¿Ya? Pero por ahora me interesa que puedan ver esos dos elementos para poder trabajar. Imágenes, primero que todo, porque esa es la que vamos a trabajar. ¿Cómo guardamos estas imágenes que estamos generando? Vamos al último icono y con esto ya se cierra. Export, de exportar. Exportar tenemos el MP en Image, que son las imágenes, y en video. No tenemos ni panorámicas ni presentaciones. Esto es para exportar. ¿Ya? Formatos en More, siempre acá abajo. En More tenemos formatos, por ejemplo, estamos trabajando con un formato PNG, que yo les dije, no trabaja con fondo, pero sí con la calidad de los PNG, que es bien interesante. Pero también JPG en caso que ustedes las necesiten. ¿Ya? Este es el modo 3D que no está activo, esto es el tema de los lentes, y otros elementos más de configuración que vamos a estar revisando. ¿Ya? Aquí voy a volver al export. Y, por ejemplo, si lo queremos guardar, marco ahí en el MP y simplemente le digo, perdón, ¿cuáles quieres? Por ejemplo, quiero esta, esta y esta, o las quiero todas, o marco algunas, ¿cierto? Y después simplemente le digo Start Exportación. ¿Ya? Ahí me va a preguntar ahora dónde los quiero guardar, y le llevo al escritorio y le digo, ahí está la carpeta, y me voy a tomar un café, a ver cuánto demora esa exportación. 20 segundos, 25 segundos se está demorando lo que estamos generando, un poquito más. Y ya tenemos ahí la exportación. El video va a funcionar de la misma manera, también tiene un more, así como más información, tiene por pasarlo por parte, tiene el formato de MP4, ya trabaja solamente con resolución de 1920 por 1080, ¿ya? Así que ahí lo van a poder ver, trabaja así con 30, 60 y 120 FPS, que después lo vamos a ver para las cámaras lentas, ¿ya? Pero tiene el buen resultado ahí de información. Entonces, si yo quiero esta por parte, puedo sacarlo por parte, pero si simplemente lo quiero sacar, simplemente lo puedo decir, este se va a demorar más si le doy ahí exportación y básicamente se guarda. Veamos el resultado. ¿Cómo quedó? Acá está mi render. Esto ya es foto. Miren. Voy a acercar un poco más. Ahí pueden ver el resultado del render. Vamos a ver el formato que nos salió la foto. ¿Ya? HD 1920 por 1080. Así que eso es bien interesante en resultados para poder trabajar. Y con eso, chiquillos, tendríamos información con Enscape. Tenemos entonces una librería por el costado, seteos por abajo, hay un icono acá arriba de elementos. De repente se anda muy rápido, aprieten la tecla 1, anda más lento, el zoom 2 anda un poco más rápido, pero la 6, miren, es casi un misil, ¿ya? Yo ando con la velocidad 4, ¿ya? Las flechas hacia adelante y hacia atrás también nos van a ayudar un poco a movernos si están como muy, quieren estar como en un lugar preciso de visión, por ejemplo ahí, ¿ya? O si quieren acceder o si quieren recorrer, ¿ya? Es más simple, yo encuentro, para acceder a algún elemento, a algún lugar, como anteriormente lo teníamos, que era más complejo de moverse, ya dentro del tema del recorrido. ¿Ya? Así por eso se puede configurar, se puede trabajar también hartos elementos dentro de. Tenemos también, ahí se me fue la pantalla completa, ahí sí. Esa es pantalla completa, este es visor, para poder verlo, por ejemplo, en día. Vamos a buscarnos aquí las imágenes. Vamos a ver esta. Por ejemplo, imágenes ahí como el horario que tiene, el ciclo de elementos que también se están generando y otros elementos más que estamos asociados. Y algo bien interesante que también tiene la selección de elementos. Se pueden apagar cosas, es como los layers, ¿ya? Y acá también yo creo que esto es bueno para nuestros computadores. Por ejemplo, yo en este momento, y hay que tener algo bien claro, voy a encender la cámara para ver si también aumenta, porque ese es el consumo que está teniendo. Tengo un aumento, tengo un consumo de mi GPU, que es oficialmente la parte gráfica de mi computador, está funcionando 62%. ¿Ya? Yo ayer saturé los de Duo y al 100% andan re bien. ¿Ya? Eso es como lo que está consumiendo por ahora, ¿ya? Que es normal. ¿Ya? Tiene colores, obviamente en el 100 es rojo, ¿ya? Pero lo que voy es que de alguna manera el color
de cierta forma nos va a ir avisando cuando se nos pegue mucho el movimiento y todo eso, ¿ya? Que por un lado también es bastante bueno dentro del detalle. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Lo encontraron muy igual? ¿Les gustó más? ¿Ya? Vuelvo a reiterar, los leo, los escucho, no sé si alguien quiere compartir alguna expresión, ¿qué les pareció este programa? Les vuelvo a reiterar, lo pueden descargar gratis, ahí les dejo nuevamente manage.autoes.com/home para que puedan instalarlo sin problema. Jorge, cuéntame. No, justo lo dijo. Como llegué recién, quería saber dónde sacaba el programa. Ahí te lo dejé en Sí, en justo el lo dijo. link. Sí, Ashley, funciona con Revit, de hecho es de Revit. Lo mismo, lo que hice al principio, está al principio del tema, es que ustedes trabajan la maqueta desde Revit, y a diferencia con Enscape, ustedes exportan la maqueta, ¿ya? Desde acá, después de la instalación, la exportan y la trabajan aparte. Y cuando guardan, eso me faltó, yo puedo guardar esto, vengo acá y simplemente le digo Save As o Save, dependiendo de usted, y simplemente lo guardo. La voy a llamar muestra 2. Y después abro el archivo de Netscape, o sea, ya la maqueta pasó a segundo plano, ¿ya? Trabajo los archivos de Twinmotion, disculpen, estoy ahí todavía mareándome con los programas, de Twinmotion, ¿se fijan? Entonces, es un poco trabajar con elementos totalmente alternos de lo que ya veníamos trabajando, ¿ya? Para los que llegaron tarde al principio, vuelvo a reiterar, tuvimos problemas con las licencias de Netscape, no las vamos a seguir utilizando. Hicimos la prueba con Twinmotion, funciona en los laboratorios, es gratuito para todos ustedes que tienen registro en Autodesk. Recuerden que ustedes todos tienen acceso a licencias educacionales de Autodesk por estar estudiando, ¿ya? Entonces, de alguna manera, si no tiene cuenta, hágase una, bájelo y pruébelo en su computador, ¿ya? Para que de alguna manera pueda andar un poquito más lento las partículas y todo el tema, pero va a funcionar igual, el consumo igual de alguna manera es importante. Durante el término de esta semana van a estar instalándolo en la sala 207 y 314, esa fue una gestión interna que hicimos con Gonzalo, así que la vamos a tener en la sala y vamos a poder trabajar sin problema. Ya yo estaba, le transparento, estaba bien preocupado por el resultado, como les dije al principio, no quería volver a los inicios con 3D Max, siento que estos programas ayudan mucho al desarrollo para ustedes, las presentaciones y lo que quiero pulir después, porque oficialmente armar un render toma tiempo, de dónde coloco cada elemento para que se vea bonito, con qué iluminación se ve bien, cuál es el ángulo, etcétera, etcétera, lo que vimos un poco más al principio que comentábamos. Pero después viene una etapa de Photoshop, de montaje de lámina, y después viene un montaje de video, donde de alguna manera también tratamos de destacarlo bastante, ¿ya? Así que eso pues muchachos, espero que les sea de su agrado, ocupen estos días que les quedan para poder instalarlo y trabajarlo desde su casa, y como les decía ya, la próxima clase vamos a trabajar directamente en nuestros computadores en el laboratorio. Para ir finalizando, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con lo que estamos viendo, o con lo que vimos, algo que quieran consultar como tal, o todo claro. Carla, cuéntame. Profe, una consulta. En Revit, si, no sé, cambiamos un muro, en Twinmotion, ¿se cambia también? Sí, la diferencia que tiene con respecto al anterior es esto, que ustedes tienen que ir sincronizando. Ahora, hay algo bien importante, que es lo que hemos visto que oficialmente cambia de Revit a Twinmotion, pero no de Twinmotion a Revit. O sea, si le pongo sincronizar, acá no va a sincronizar nada de lo que coloqué recién allá, ¿ya? Porque prácticamente son elementos de Twinmotion. Pero, por ejemplo, si ustedes le hacen un cambio, si este muro después es más ancho, o si este techo es más largo, o hay un cambio, ese cambio sí se va reflejado acá en Twinmotion directamente, ¿ya? Que es lo que les dije al principio, que hay ciertas diferencias, pero que no son tan complejas, ¿ya? Porque oficialmente acuérdense que la geometría de Netscape, cuando se va a Revit, no queda como geometría visual, o sea, es como casi como un algodón. Entonces eso por un lado, igual lo vamos a practicar por si algunos van a trabajar con el archivo oficial después de equipamiento, ¿ya? Pero para que estén tranquilos también de esa información. Jorge. Ah, sí. El link que mandó, profe, de ahí donde saco el programa porque me puse a actualizar productos, descargar, hay Ya, 86 y no me aparece el Twinmotion. mira, entra a esta página, te va a pedir usuario y clave, va a llegar acá donde dice todos los productos y en esta lista va a llegar una parte donde dice Twinmotion from Revit. Y Ah, es el que ya. te va a llevar a esta página
Ya que es de entiendo. acá, y aquí está la descarga directamente, que esto es de Epic Games, oficialmente. Por ahí Ahí me... está. Sí, lo vi. Pero te pusiste con tu usuario, Esteban, o con tu usuario y tu clave para buscar la información. Tenés que esperarlo para ver la descarga, ¿ya? Para poder tener la información. Yo igual lo tengo descargado, ¿ya? Para que en caso que alguien lo necesite, pero tendría que llevar un disco duro, que son 16 gigas, ¿ya? Y se los puedo compartir, lo puedo llevar, lo voy a tratar de dejarlo ahí en el computador de profe, en caso de cualquier cosa. ¿Ya? Mi duda, profe, no me declaro si funciona igual con Revit. Perfecto, se soy leído. Alguien me había dicho algo. Ocupa mucho video. Por recomendación, habla de 6 gigas dedicados, ¿ya? Pero no es tan así, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la 314 no tenemos 6 gigas y andaba re bien, ¿ya? Así que de alguna manera igual pruébenlo. Yo soy más partidario de probarlo más que de lo que diga el fabricante. De repente andan bien las tarjetas que son integradas o tienen ciertas condiciones, ¿ya? Pero para que lo tengan bien claro dentro del detalle. A ver si hay otra pregunta en el chat y voy con la otra manito que estaba levantada. No sé quién más me había hablado. Creo. Ah, Catalina. Te escucho. Hola, profe, Hola, ¿se hola. escucha? Sí, se escucha. Una duda en relación a los materiales, que yo me acuerdo de la clase pasada, íbamos agregando materiales en Revit y Claro. que en Netscape como que se linkeaba. ¿Aquí es distinto? ¿Es separado una cosa de la otra? Las dos formas funcionan igual. O sea, si hay materiales de Revit, aquí obviamente ya no entra la lista de Netscape. De Revit, por ejemplo, de esta lista que llegaba el editor de materiales que teníamos acá, vamos a abrirlo rapidito. Por ejemplo, de este editor de materiales que habíamos visto, por ejemplo, si tenemos, para que cargue ahí por mientras, de esta lista o de la lista de abajo, ya que ustedes después pueden colocar, van a servir igual en Twinmotion, no hay problema, ¿ya? No hay problema O con sea, eso. O si sea, yo... pueden ocupar los de Revit directamente como quieran, o los de Twinmotion, ¿ya? Así Ah, que no claro. hay problema con cualquiera de los dos materiales, ¿ya? Y O sea, si obviamente yo lo mismo dejo... que vimos la semana pasada en forma, modelo, aplicación. Ok. O sea, si dejo un muro de ladrillo y le cambio el material, no afecta en nada. No, no afecta En... en nada. Es más, por ejemplo, yo tengo ese muro aquí en Twinmotion. No, te lo voy a mostrar acá. Porque ese no lo cambié, que este que está acá, yo cambié el de arriba. Por ejemplo, este que está acá, vamos a cambiarle un poquito la zona horaria. Por ejemplo, ese es el muro que viene por defecto ahí en este elemento. Entonces, tú lo puedes tomar con este cuenta gota, que esto es algo interesante de Twinmotion. Y ahí está el material que tomó. Entonces, por ejemplo, si yo considero que Revit todavía lo dejó muy chico, lo puedo agrandar, de acá por ejemplo ahí, o achicarlo, como tú quieras. Incluso, si quiero de alguna manera cambiarle el tono. Por ejemplo, si dejarlo de otro tono, lo cambia y me lo reconoce sin problema. Entonces, por ejemplo, no sé, otro que se ve bien el de Revit, pero está muy pequeño, lo puedo agrandar. Si creo que el color no me gusta mucho, lo puedo cambiar, ¿ya? Y eso lo toma sin problema, ¿ya? Y este material es de Revit, oficialmente, ¿ya? Ok. Eso lo hice O sea desde que... acá, por si acaso, no hay problema. Lo hice desde acá, se lo voy a mostrar de nuevo acá para que lo vean. Acá, por ejemplo, para tomar ese, ocupo el cuenta gota. Entonces usted, vamos a ver si puedo tomar otro, este, por ejemplo. Ahí está ese. Entonces, si yo lo quiero cambiar de color o otro tono, ahí cambia, sin problema. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo, cada cosa que vaya pasando, vamos a ir viendo dentro del tema. Más preguntas. Esteban estaba viendo con el tema del acceso, eso tiene que ver con la licencia, o sea, perdón, con la cuenta. Tratemos de ver el tema usuario, ténganlo siempre activo, eso también, lo de las cuentas. ¿Ya? Profe, ¿dónde quedará la grabación? Va a quedar ahora, bueno, estoy grabando todavía, va a quedar en el servidor. Apenas llega el servidor, se va a demorar como 40 minutos más en quedar, porque fue como casi una hora y media. Les voy a mandar el link, ¿ya? Y como esto es nuevo para todas las secciones, así que por un lado agradezco que también lo hayan mandado online el día de hoy día para que quede registro, les va a servir a todas las otras secciones como tal y van a poder trabajar de aquí hasta fin del semestre, ¿ya? Así que yo les mando un anuncio después con la grabación en un rato más, ¿vale? No sé que alguien más si tiene alguna duda, consulta hasta ahora. Antes todo claro, me dijeron, perfecto. Ya, impecable. Ya pues chicos,
Agradezco la convocatoria, casi sección completa, faltaron ahí alrededor de 4 personas, 5 personas, así que agradezco su conexión, que estén muy bien, les mando un abrazo gigante, cuídense y nos vemos la próxima semana en clase, que estén muy bien, atentos a la grabación. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, cuídense.